Génesis capítulo 21 en adelante, y quiero narrarles cosas que acontecieron que para los que hemos alcanzado los finales de los tiempos, nos es de gran edificación. Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Están ubicados en el texto? Génesis 21, versículo 14. Amén. Bendice tu palabra, Señor. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro. Y entregó el muchacho y la despidió. Acá está relatando el escenario. Es bueno que le explique qué estaba sucediendo acá con Agar, qué estaba sucediendo con el muchacho Ismael. Resulta que Dios le había hecho una promesa a Abraham. Le había hecho la promesa de que iba a tener una descendencia como los granos de la arena, como la estrella del mar. Y se lo dio dentro de unas condiciones adversas, porque Abraham, cuando le dijeron eso, tenía 75 años de edad. Y usted sabe que a esa edad el hombre mira hacia el piso y le dan ganas de llorar, ¿verdad? Y la esposa era estéril. No podía concebir porque era una mujer, ya le había pasado la costumbre de la mujer. Había impedimento allí. Sin embargo, Dios, que todo lo puede, le dice a Sara y le dice a Abraham que lo bendeciría con un hijo. Cuando Abraham le dice, ¿y quién me va a heredar? ¿Será este Damaseno Eliezer que me va a heredar? Dice, no te heredará, sino que tú tendrás un hijo. Y para que viniera la bendición pasaron 25 años. Pero a veces nos desesperamos de una palabra que nos dio, que nos da el Señor. A veces Dios nos da una palabra y al tiempo que se cumpla vivimos como un desierto. Dice, ¿cuándo será, Señor, que se va a cumplir esto? Bueno, Abraham y su esposa no es la excepción. Ellos también estaban esperando esto, pero no lo veían en el tiempo y la distancia, así que se desesperó. ¿Quién se desespera? La esposa. Y como en la antigüedad pues había lo que era la esclavitud, Sara tenía una sierva llamada Agar, y cuando hablo de sierva estoy hablando de una esclava, y en ese tiempo en la cultura hebrea, alguien que era esclavo, el amo tenía dueños sobre toda su vida y tenía que hacer lo que decía el amo. Y en este caso, el ama de ella era Sarai, o Sara, la esposa de Abraham. Y Sara le dice a su esposo, mira, como no te he podido dar prole, voy a echarle una ayudadita a Dios, como a veces uno hace, sin saber las consecuencias que eso trae. Dice, te voy a dar a mi sierva Agar para que te acerques a ella, bueno, y procreen. Y al parecer a Abraham le pareció buena la idea. Y Agar tuvo un hijo de Abraham, ¿verdad? Y aunque era hijo de Agar, Sara era la dueña. Y el muchacho crecía. Sin embargo, esa no era la palabra que Dios le había dado a Abraham. Y resulta que pasados 25 años, ¿verdad? Bueno, ya del nacimiento del niño eran unos añitos que se llevaba con el otro. Pero ya en el cumplimiento de la palabra de Dios, nace Isaac, el de la promesa. Porque Ismael era el hijo de la esclava. Pero, ¿por qué? Porque ellos decidieron en su propia carne hacer esto y ayudar a Dios. Pero Isaac era el hijo de la palabra que Dios le había dado y era la promesa. ¿Sabía usted que Dios
cuando nos dice algo, Él nos va a cumplir lo que nos dijo a nosotros. Y Él no va a querer que tú camines en las decisiones de la esclava, en las decisiones que tú tienes. Cuando venimos nosotros al Señor, venimos de hacer lo que mejor nos parece, hacemos los negocios que a nosotros nos conviene, pero cuando entramos ya en la bendición, en lo que Dios quiere, ya Dios no quiere eso, sino que atendamos su palabra. Y esto es difícil para nosotros vivirlo, porque la misma palabra dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y eso nos cuesta. Y en este transcurrir de tiempo que hemos vivido, no sé usted, yo me he podido dar cuenta de muchas cosas. Yo creo que sí, yo creo que este ha sido un tiempo para meditar sobre muchas cosas y para poner en la exacta dimensión las cosas. Primeramente quiero decirle que en este tiempo donde usted ha estado en un desierto, digo, los que han estado, los que no denle gloria a Dios son un ungido, pero los que han estado en un desierto, tenemos que reconocer que algunas cosas hemos venido haciéndolas no conforme como Dios nos la llama. Bueno, para seguir la historia, ¿verdad? Quería hacer esa introducción allí. Dice, se presenta la discusión con Ismael y el niño porque Ismael se burlaba de su hermano y eso le molestó mucho a la mamá de Isaac, a Sara. Y Sara va a aquel esposo y le dice, mira, yo te voy a decir una cosa. Bueno, vamos a hablarlo coloquialmente. Ya yo no aguanto a ese muchacho. Ve cómo que vas a hacer. Despide a la sierva. Despide a Agar. Yo no sé cómo vas a hacer. Y como Abraham era un hombre de Dios, va y consulta con Dios. Y Dios le dice, haz lo que te dice Agar, que te dice Sara. Y yo me imagino el corazón del padre con ese hijo, y no sé si con la sierva, pero con el hijo sí sé. ¿Verdad? ¿Y qué hace? Bueno, lo despide a él y a la sierva, pero no es despedirlo como decir, bueno, te despido de aquí, vete a vivir, no sé yo, allá a San Blas. No, lo estaba despidiendo al desierto, sin saber a dónde iba. Usted se puede imaginar cómo estaría el padre, ¿verdad? Ahora bien, dice la palabra acá, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, desierto grande, y le faltó el agua. Un desierto donde no hay nada que comer, un desierto que el calor es insolador, un desierto donde las noches son frías como un témpano de hielo. Y dice la palabra, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. El muchacho venía desfallecido. El muchacho lo puso en un arbusto para que recibiera sombra, para que no se siguiera insolando. Y dice acá en el 16, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. La distancia de un tiro de arco estriba de 30 a 50 metros, quizá un poco más. ¿Y por qué se retira ella? Bueno, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. O sea que el muchacho estaba bien delicado, ¿verdad? Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. ¿Y qué sucedió? Y Dios oyó la voz del muchacho. Y hasta acá uno dice, bueno, pero que ese fue hecho en pecado, ese muchacho fue hecho en pecado, en desobediencia, que se muera, algunos pensarán. Pero así no es Dios. Dios es un Dios de misericordia. Y también era descendiente de su amigo Abraham, ese niño. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando Dios oye al muchacho, dice que, y el ángel de Dios, que es una teofanía de nuestro Señor Jesucristo antes de ser encarnado, ¿verdad? Llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde estás? ¿Dónde está?
levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. No le dijo, yo te lo sano al momento, te lo doy fuerza, no. Llévatelo sostenido, porque yo voy a hacer de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua y le dio de beber al muchacho. A veces pensamos que Dios también es así como nosotros, que Dios piensa como nosotros. Pero déjeme decirle que en la Nueva Versión Internacional, en el versículo 21:12, le dice Dios a Abraham, mas Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por la sierva. Pero yo me encargaré de ello, pero tú tienes que hacer a donde yo te he llamado, y no pueden coexistir el hijo de la promesa y el hijo de la esclava. Y con esto te quiero decir en esta mañana que en otro tiempo éramos hijos de la esclava, pero en este tiempo somos hijos de la promesa. Y no puede coexistir el hijo de la esclava con el hijo de la promesa. ¿Sí me están comprendiendo? ¿Me están llevando el hilo? Y acá estamos analizando lo que es el carácter de Israel, porque este carácter nos va a reflejar algunas cosas nuestras. En Éxodo 17 dice la palabra, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada, conforme el mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Fíjense, el mismo problema del agua, porque era un desierto y allí era crucial el agua y los alimentos. Y dice en el versículo 2, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos, ¿verdad? Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová. Este pueblo que Dios le había dicho para salir, para bendecirlo, para llevarlos a la tierra de bendición, cuando se presentaron en los problemas, se olvidaron de que el que los dijo que lo iba a sacar al desierto fue aquel Dios que envió las 10 plagas, aquel que hacía prodigios y milagros. Pero rápido se le olvidó y fijaron su mirada en el hombre. Pusieron la mirada en ¿quién? En Moisés. Y se olvidaron de que detrás de Moisés estaba el gran Shaddai, el Todopoderoso. Y a veces nos sucede eso. Miramos al hombre y nos olvidamos quién está detrás del hombre. Entonces, fíjense, empezaron a pelear con Moisés, empezaron como a obligarlo para que le dieran agua para beber, cuando Moisés no podía hacer nada allí. Y empezaron a murmurar contra él, y empezaron a hablar, y hay que tener cuidado en el desierto de la manera como hablamos, porque comenzamos a decir cosas que de repente a Dios no le agradan y nos va a causar problemas más adelante en nuestra vida, porque le dijeron, ¿por qué hiciste subir de Egipto para matarnos? Recuerden que Dios los liberó de Egipto para darles una nueva vida y una tierra que fluye leche y miel, pero ellos estaban reclamándole a Moisés esto, cuando el que realmente Moisés simplemente era un siervo de Dios, un esclavo de Dios, haciendo la voluntad de ellos, pero ellos se olvidaron de que era Dios el que, y este reclamo no era para Moisés prácticamente, este reclamo se lo estaban haciendo, era Dios directamente. Y a Moisés no le quedó otra cosa que clamar a Dios. ¿Sabe que como pastores, como personas que nos toca pues en el crecimiento de la iglesia hablar sobre muchas cosas, hablar con las personas, la gente busca lo que ves, y cuando comete sus errores siempre va a querer buscar un culpable? Empecemos por este siervo, por el primer hombre que estuvo en la tierra. ¿Qué fue lo que dijo? La mujer que me diste.
No, es que mi mamá no me sabe criar, o es que mi papá es muy viejo, y siempre buscamos una excusa. Pero el hombre de Dios fue a Dios, clamó y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Imagínese usted cómo estaba la cosa. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara. ¿Qué es tu vara? La vara representa la autoridad. Y toma tu autoridad, la autoridad que Dios te ha dado, ¿verdad? Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó aquel nombre de aquel lugar Masar y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? O sea que cuando hablamos de esa manera, no estamos hablando ni quejándonos del hombre de Dios, estamos hablando mal de Dios y estamos tentando a Dios. Así que cuidado cómo habla en tu desierto. Tenemos la tendencia de repente de que se nos presenta una situación crítica, difícil. Yo creo que en estos 8 meses a algunos se le presentó una situación crítica. Algunos de repente, que estaba acostumbrado a comer bistec o pescado, tuvo que comer arepa con lengua o arroz con lisa. ¿Y qué hacemos? Nah, yo comía mi bistec, ahora esto, y esto lo otro, y empieza a reclamar y a decir y a botar por su boca cosas, y se la estamos diciendo a Dios. Y Dios quiere, y se lo voy a confirmar por la palabra, que seamos agradecidos a Dios por esa arepita, porque hay otros que no están comiendo nada. Y esto no es conformismo, porque recuerde que usted está en un desierto y usted está de transición en ese desierto. ¿Y usted va para dónde? Para la tierra prometida, para lo que Dios le dio. Pero esto es estacionario. O sea que si yo me tocó comer arepa sola, hoy me voy a contentar con Dios. Y si la voy a comer fría, le voy a dar la gloria a Dios, porque esto no es sino temporal. Porque Dios me va a llevar a lugares donde emana leche y miel. Y tenemos que tener cuidado de no tentar a Dios. Mire lo que pasó con el alimento, que Dios también le proveyó. En Éxodo 16, 1 al 3 dice, partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos, ¿verdad?, de Israel murmuró. Ya, ¿sabe usted que la murmuración al principio uno empieza a hablar, pero ya de repente empieza a tomar cuerpo en uno? Y ya todo es una murmuración y una queja. ¿Sí? Si llueve, ay Dios mío, ahora con este día lluvioso. Y si está ese sol, de lo mejor dice, ahora ese sol. Y nos acostumbramos a murmurar. Y murmuraron, dice acá, contra Moisés y contra Aarón. Y le decían los hijos de Israel, mire lo tremendo, que hay que tener cuidado cuando está en un desierto uno. Ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová. Y esta declaración Dios la tomó literalmente con este pueblo. Y ya les voy a decir, bueno, se lo voy a decir de una vez, porque muchos quedaron tendidos en el desierto por esta declaración. Muchos quedaron muertos y no entraron en la tierra prometida por esto. ¿Verdad? Dice, ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto, la tierra de esclavitud. Muchos prefieren morirse en la esclavitud que entrar en la tierra prometida, porque a eso estaba acostumbrado. ¿Sí? Cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado, se estaban quejando de que lo habían sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Y aquí había un error, ellos no tenían visión espiritual. Dios no los sacó para matarlo, Dios los sacó para bendecirlo. Pero en el desierto, Dios necesita
tú vas a pasar por el desierto, tarde o temprano, pero si hay algo que no te vas a poder escapar en el trato de Dios, es pasar por el desierto. Ahora bien, dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción del pan. Yo voy a ir acortando esto para no leerle todo el texto. Y dice, para que yo lo pruebe. Así que Dios le dijo que le iba a mandar, ¿qué? Pan del cielo. Lo que conocemos hoy en día como maná, ¿verdad? Y dice más adelante, en el versículo 8, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Con todos los murmuradores que fueron, Dios le estaba bendiciendo, ¿verdad? Porque dice acá, más adelante dice, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová, le dice acá Moisés. Y en el 11 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblale diciéndole, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ahí estaba una palabra profética para ser creída. Ahí estaba diciéndole Dios, y van a saber que yo soy el Dios de Israel. Y venida la tarde, pues subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió el rocío, que era el maná. Y les dice, Moisés les dice más adelante, en el 15, ¿verdad? Este es el pan que Jehová os da para comer. Y la casa de Israel lo llamó maná. Fíjese, aún en su desobediencia, aún en sus cosas que tenía el pueblo de Israel, aún en sus quejas, su murmuración y sus intentos contra Moisés, porque hasta intentaron apedrearlo, Dios los sostuvo. Dios les daba de comer. Pero él le dijo claramente que en su desierto, ¿qué iban a ser? Probados. ¿Sí? Y en este tiempo tan difícil de manejar, ¿cuántos están orando por la provisión para sus vidas? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios manifestada en su vida? ¿Sabías tú que tú eres, como el pueblo de Israel, un pueblo escogido por Dios? Dios te escogió. Pero pareciera que Israel no todos le conocían. Habían oído hablar, Dios le hablaba por medio del profeta Moisés, pero en ellos no se le había revelado este Dios. Y hay un problema acá, porque usted dice, ¿usted conoce a Dios? Yo le digo, bueno, yo sé si usted conoce a Dios según cómo sea su fe. Porque aquel que conoce a Dios tiene fe. Y esa fe no es una fe que la vamos a enmarcar o le vamos a poner límite. Esa fe es que Dios lo va a hacer. Usted no sabe cómo, pero Dios lo va a hacer. Una de las cosas que me llama poderosamente la atención, mi hermano, es que debemos llegar a ese conocimiento que Dios nos está diciendo. Porque hay cosas que nosotros no comprendemos y las damos por sentada. Nosotros vivimos, respiramos. Usted sabe la función de los pulmones, cómo trabajan. No, ¿verdad? Ni sabe cómo se funciona el corazón. Algunos lo sabrán, otros no. Pero por fe vivimos, porque Dios nos dio la vida. No necesitamos saber muchas cosas, sino creer que Dios nos da la vida. Así cuando estamos enfermos, creemos que Dios nos sana y nos sana. Eso es conocer a Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. O sea, hubieron algunos de los cuales Dios no se agradó. Y dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y Dios te mete en el desierto no para que quede postrado, sino para que tú salgas y tengas entendimiento y estés preparado para la tierra donde Él te va a llevar. En predicaciones pasadas he hablado acerca de este conocimiento. Cuando yo era muchacho, yo recuerdo
en Yagua, y estoy hablando unos cuantos años, tenía yo como 50 años atrás para no entrar en detalle. Y me llevan allá a Yagua a pasar las vacaciones. Yo tenía una familia que vivía en Yagua, y no quiero desmerecer con esto, sino poner en sus exactos valores las cosas. En ese entonces Yagua era una zona rural, era lo que uno dice campo, pues. Y a mí me sorprendieron muchas cosas allí. Me sorprendía en cierta manera la pobreza en que se vivía allí, aunque tenían de todo porque sembraban y todo. Una de las cosas que me sorprendió era que uno iba al baño en la ciudad donde vivíamos y teníamos lo que se llama el WC, pues, o la poseta, o el water clock. Pero allá no había eso, allá había una letrina. Y yo decía, ¿cómo esta gente se agacha allí? Se agachaba y yo lo hice una vez y no pude, tuve que irme para el monte porque eso era rondándole a uno allí. Y yo dice, pero ¿cómo es esto? Y así otras cosas. Yo recuerdo que unos muchachos iba junto a los muchachos, pues entonces, como yo me iba a hacer allá, había un primo mío que también hacía. Yo me llevaba mi toilet, mi papel de toilet, y cuando veía el papel de toilet, él era una hoja, una rama de guayaba que hacía y agarraba ese poco de hoja. Y yo decía, wow, ¿qué es esto? ¿Sí me está entendiendo? Y estoy poniendo este ejemplo para que nosotros pongamos exacto valor lo que Dios quiere hacer. Bueno, Dios no quiere sacar de allí, pero no te puede llevar a la casa de un príncipe donde tienes cosas sin haber tratado con tu costumbre. Porque no, ¿por qué va a suceder? Porque mañana cuando vaya allá y si no es entrenado, se va a montar sobre la poseta y se va a agachar. Y no va a usar el papel toalé, saldrá al jardín a buscar hoja. Y Dios quiere llevarnos a la bendición. Y cuando estamos en el desierto no sabemos que Dios traemos cosas que de la esclavitud que Dios quiere sacar. Y así estaba el pueblo. Así está el pueblo. Y así que yo te quiero decir en esta mañana que Dios te quiere introducir en la bendición. Pero tú tienes que pasar por tu desierto. Tú vas a pasar por tu desierto. Es importante, pero en el desierto no te puedes quedar. Y la única manera que tú salgas de tu desierto es a través de la obediencia y la sumisión a Dios. Esa es la llave que te va a abrir las puertas de la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 al 5, dice la palabra, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Me llama la atención porque ellos podían haber llegado a la tierra prometida en 15 días y tardaron 40 años. Y la palabra dice, y lo repite varias veces, por la dureza de tu corazón. La dureza de nuestra cerviz, la dureza de nuestro corazón va a retrasar las bendiciones de Dios. Y dice acá, ¿para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre. Y hasta acá nosotros nos enfocamos como se enfocó el pueblo de Israel. Es que nos trajeron para matarnos, para que muramos en el desierto, pero me llama la atención que dice acá, y te sustentó. Entonces no nos enfocamos en la prueba y no nos enfocamos en lo que Dios está haciendo. Y Dios viene haciendo un trabajo con cada uno de nosotros. Y te sustentó con maná. No le dio otra cosa sino el maná. ¿Por qué? Porque era la mano de Dios la que iba a sustentar, no el hombre. Comida que no conocías ni tus padres,
que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y tú tienes que entrar en esa comprensión. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. No importa tu situación, no importa que estés comiendo arepa o casabe con agua. Lo importante es que Dios lo dijo y tú te mantienes allí, y te puedo asegurar que tú vas a entrar en tierra de provisión, en tierra de gloria, en tierra de gracia, y eso es lo que Dios está trayendo. Fíjese, tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Y mire que el desierto pega ese calor y ese sol duro. No se puso overa la ropa. ¿Saben lo que es overa? Cuando se desgasta, que pierde el color. Bueno, ni tu pie se te ha hinchado en estos 40 años. Y usted me va a decir, no, pero no se me hinchan los pies. Yo le voy a decir una cosa. Váyase a pie de aquí hasta Naguanagua y vea a ver cómo llega usted con los pies. Y se va por la calle. Pero ahí estaba en la arena del desierto, en el sol inclemente, y no se le inflamó sus pies. Y después dice acá la palabra, que no se te ha hinchado estos 40 años, reconoce a sí mismo en tu corazón, y hablamos de corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. Entonces, ¿dónde vamos a ver realmente la provisión de Dios? En el desierto. En el desierto, porque en el desierto no hay nada, no hay agua, no hay alimentos, ¿verdad? Como les dije, ese sol abrasador, en la noche fría, gélida, que congela, donde humanamente no puedes sobrevivir cuando se te acaban las provisiones. Cuando se nos acaban humanamente, hablando con nosotros, la cuenta bancaria, el trabajo que nos botan, una enfermedad que nos toca estar en cama. Allí es donde realmente vamos a conocer que hay un Dios que existe. Y estos 8 meses que te has tocado, 8 meses y medio que te ha tocado vivir, yo te puedo decir con toda certeza, como dice por allí, sin que me quede nada por dentro, que aun cuando Dios te afligió, Él te sustentó. La prueba, mira el que está a su lado y diga, ay, estás aquí, estás vivo. Y Dios nos ha sustentado en este tiempo, nos ha sostenido. Y quiero leerle más todavía, un poquito más, antes de terminar esto, ¿verdad? Vean cómo reaccionó el pueblo de Israel. Y la palabra dice en 1 Corintios 10:13 que estas cosas sucedieron para los que hemos alcanzado los finales de siglo. O sea, Dios manda la prueba, pero no nos enviará ninguna prueba más allá de la que podamos soportar, sino que junto con la prueba nos da la salida. Así que en medio de tu desierto, en medio de tu prueba, tú tienes que escoger a quién le vas a creer. Entonces, fíjense esto, en Éxodo 17:2, en su prueba, ¿qué hizo el pueblo? Atercó con Moisés. Atacaron al profeta de Dios. Ellos se creían con derecho a reclamar el hombre de Dios. Dice, y murmuró contra Moisés. Y obligaron a Moisés a clamar a Dios. Exigieron derecho y todos tenemos derecho. Pero se nos olvida que somos incapaces, somos irresponsables con nuestros deberes. Apenas hay una prueba, pero Dios, papadito, me la tienes dedicada. Pero no sabemos los deberes que tenemos que cumplir con Dios, no lo hacemos. En el número 11:4 dice, y la gente extranjera se mezcló con ellos y tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel volvieron a llorar. Bueno, en medio de nuestras pruebas nos alejamos de Dios y nos mezclamos con gente extranjera, de donde Dios nos sacó. Y la palabra dice en Gálatas que si las cosas que yo edifiqué las vuelvo a hacer, a construir, transgresor me hago. Y no entendemos estas cosas. Y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ahí viene de nuevo la música, hay que ponerle musiquita a ellos. Todo el tiempo se estaban quejando por lo que habían dejado, pero nunca vieron hacia dónde iban a entrar. No creyeron.
Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. ¿Y sabe qué dice? Pues nada, sino este maná que ven nuestros ojos. Malagradecidos. Si no fuera por el maná te hubieras muerto en el desierto. Si no fuera para la arepita que ese día tenías para comerte. ¿Qué es mejor? ¿Acostarse con la arepita sola o acostarse con la barriga vacía? Con la barriga vacía, ¿verdad? Entonces mire, cuando se acaban nuestras provisiones, comienza a salir de nosotros lo mismo que salió de Israel. ¿Qué salió de Israel? Salió pelea, salió murmuración, salió orgullo, salió negatividad, salió malagradecimiento, salió falta de fe, salió la mente de esclavo. Yo diría, el rancho que estaba en la cabeza tenía que sacarlo Dios. Lo que estaba escondido en el corazón. Porque empezaron a mezclarse con gente no llamada. Y a veces nosotros nos mezclamos con gente no llamada. Ay, no, es que esa es mi comadre de hace años. El Señor te dijo, sal de allí. Ese es mi compadre. Dios te está sacando de allí. Dios te está llevando a una tierra que emana leche y miel. No, pero es que mi compadrito, pero tu compadrito fuma marihuana. Pero mi compadre, métete tu tabaco entonces, pues. Usted dice que no es así, así es. ¿Por qué no a la gente que es extraña, que nosotros no han sido llamados? Hablemosle, presentémosles el mensaje, digámoslo, ven, aquí hay un camino más excelente. ¿Hasta dónde? Mire, hasta los seres más queridos que usted tienen, voy a poner de esta manera. A la gente a los que más ama. El día que esa gente parte, ¿hasta dónde lo acompañan? ¿Y por qué no se quedan si lo aman tanto? Hasta ahí, no, hasta aquí, compadrito, hasta aquí. No, más de ahí no se puede. Bueno, así mismo debo ser en el plano espiritual. Ahí, mira, hasta aquí, ¿ves? Tenemos que hacer como hizo Abraham con Lot. Escoge tú a la derecha y yo me voy por la izquierda. Suena esto duro, ¿verdad? Así le sonó a Abraham cuando tuvo que enviar al hijo. Pero Dios va a cuidar de ellos y cuidará de nosotros. Pero no pueden coexistir la luz y las tinieblas. Y tenemos que ser en esto radical. Ahora no vayan a salir de la casa a echar a la mamá para la calle. Eso no estoy diciendo. Yo quiero que me entiendan lo que estoy tratando de decirle en esta mañana. Somos como la naranja. Cuando usted exprime la naranja, ¿qué sale? ¿Jugo de qué? No va a salir de melón. ¿Verdad que no? Ni de zanahoria, va a salir de naranja. Así mismo va a ser cuando en el desierto nos expriman. Cuando lleguemos al Getsemaní, va a salir lo que realmente tenemos por dentro. Y eso es lo que Dios quiere. Que eso salga para que nosotros seamos sanados. El desierto nos da la oportunidad de conocer a Dios. Es cierto que en el desierto somos afligidos, pasamos hambre, tenemos problemas, pero también es cierto que en el mismo desierto Dios nos sustenta y nos enseña y aprendemos. Y el desierto es con la finalidad de cambiar nuestro corazón para poder entrar en la bendición que Dios quiere entregarnos. En el desierto Dios nos enseña dependencia y sumisión para que puedan ocurrir los milagros en nuestras vidas. En el desierto vamos para no morir, para no quedar muertos. Por el contrario, en el desierto es para el aprendizaje de vivir bajo la dependencia de Dios. Así que la bendición no está en Egipto, hermano. O sea, no es que yo me voy a quedar en Egipto porque el desierto es como un grado que tú tienes que pasar para entrar a la tierra prometida. Y sabe, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y la bendición está en Jesús, hermano. Todo esto prefiguraba al Señor Jesús. La tierra prometida es el reino
al cual Dios nos ha llamado, ¿verdad? Y que tenemos que pasar por ese desierto para aprender obediencia y sumisión, para entrar a ella. Jesús es el agua de vida que salta para vida eterna. Cuando estamos asidos a Jesús, vamos a recibir esa savia de vida que nos va a mantener, que nos va a sostener aún en medio del desierto. Él nos va a sostener. Jesús es el pan de vida que bajó del cielo. El maná, su palabra. Cuando nosotros nos aferramos a su palabra y empezamos a creer esta palabra profética que Dios nos ha dado aquí, cuando empezamos a beber del agua de vida que es nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos a tener la seguridad de que vamos a entrar en esa tierra prometida lleno de vida, lleno de ganas de echar para adelante, porque Jesús es nuestra agua. No nos secaremos en el desierto, ni moriremos, porque Jesús es nuestro pan que bajó del cielo para no morir en el desierto. ¿De dónde viene nuestra provisión? Nuestra provisión no viene de mi tío rico, del gobierno o del mejor trabajo que tenga. Mi provisión viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Y Él pone en los corazones de la gente que nos ayude, que nos den, que nos bendigan. Pero es Dios el que hace eso. No viene de mi sabiduría, no viene de lo que poseo ni de mis manos. Viene de la mano de Dios. Y con esto concluyo. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del quien Dios tiene misericordia. En este tiempo, hermano, que hemos estado en esta situación, hemos podido ver la mano de Dios. Cada uno con sus circunstancias. Cuando nos hemos sentido solos, cuando nos hemos sentido mal, que a veces lo que pensamos es en la muerte, porque nos gusta siempre el camino más fácil. ¿Por qué no me quitas la vida, Dios? ¿Y por qué no le pedimos, Señor, por qué no me da la fortaleza para pasar por este trago tan amargo? Pero ¿sabes cuándo uno se viene a dar cuenta de que Dios estuvo con nosotros? Después que salió de la prueba, nunca antes. Después que tú te das la prueba, que pasaste la prueba y dices, ay, yo me creí morir, yo deseé la muerte en ese momento. Yo no quise saber más nada. Pero gloria a Dios que Dios no me dijo, sí, muérete. Dios no quiere que quedes extendido en el desierto. Pero si no agradamos a Dios y nos alejamos de Él, no es que Él nos mata, sino que nos alejamos de Él y perdemos la savia. Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Muchos piensan que reunirnos acá, dice que es fanatismo. No, esto es algo que si ustedes lo disciernen espiritualmente, esto es algo que nos hace falta en la semana. Esta es la gasolina de Dios, este es el pan de Dios que nos da cada domingo y cada día que nos reunimos. Y cuando nosotros entendamos que aún en medio del desierto siempre vamos a encontrar un oasis. Ese oasis se llama Jesús. Cuando vamos a los pies de Jesús, podemos tomar el agua que salta para vida eterna y tomar fuerza y comer el pan que bajó del cielo, el maná de Dios, para estar alimentado y no morir en el desierto, en la prueba. Solo me queda decirle que si usted está pasando un desierto o ya pasó, bueno, de una u otra, levántese para que le dé gracias a Dios por el desierto que lo sostuvo y no murió.